Buen día. El equipo 4, integrado por Juárez Lemus Jessica, Mal Isidoro Tania Denise y Pérez García Liliana, presentamos el tema de tumores benignos y malignos ginecológicos. Empezamos con los objetivos de nuestra presentación, los cuales son los siguientes: conocer las diferencias en cuanto a tumores benignos y malignos ginecológicos más frecuentes, conocer la epidemiología de las enfermedades tumorales benignas y malignas, saber diferenciar el cuadro clínico de estas enfermedades, identificar los datos clínicos, saber cuáles son los estudios necesarios para realizar un diagnóstico oportuno y también conocer el manejo e identificar cuándo se debe derivar a las pacientes a un segundo y tercer nivel de atención médica. Sabemos que un tumor es un crecimiento anormal de un tejido. Sin embargo, hay que saber diferenciar cuál es benigno y maligno. Un tumor benigno se define como el crecimiento anormal de un tejido de forma lenta. Esta generalmente está rodeada por una membrana de contención o cápsula fibrosa y no se extiende a otros órganos. Por lo tanto, no va a tener consecuencias graves para el organismo. En cambio, un tumor maligno va a ser originado por la pérdida del control del crecimiento de las células, puede invadir estructuras adyacentes y propagarse a sitios alejados, así como tener como resultado una complicación de la salud de la persona o incluso la muerte. Vamos a iniciar con el tema tumores de ovario. Vamos a hablar primero de la epidemiología del cáncer de ovario. Este es mayor frecuente en países industrializados. Hay una supervivencia a 5 años en un 39 a 40% de las mujeres afectadas. Ocupa el 10º lugar en general en todos los cánceres mundiales. Ocupa el 2.2% del cáncer en la mujer. Ocupa el quinto lugar como tumor en la mujer más frecuente. Es el tumor más letal gineco-oncológico, ya que tiene una alta mortalidad. Se han registrado aproximadamente entre 16.000 a 24.000 casos anuales y afecta en mayor medida a las posmenopáusicas hasta en un 30%, en cambio a las premenopáusicas en un 5%, y tiene una incidencia de 1 en cada 70 personas. Como factores de riesgo tenemos la raza blanca, tener SEA de ovario en la familia, ya que es una enfermedad autosómica dominante, haber sufrido síndrome de Proteus-Jeher, tumores estromales o síndrome de Lynch tipo 1 o 2. Este es un SEA no polipoide en colon, ser una persona nulípara, tener infertilidad, embarazo de edad tardía, síndrome de cáncer mama ovario, endometriosis, dieta alta en grasas, principalmente en lactosa, uso constante de paracetamol, exposición a asbesto y la terapia de reemplazo. Esta aumenta el riesgo al doble de morir por el SEA de ovario. Continuamos con la clasificación. Tenemos la histológica. Esta se va a dividir en dos grandes rubros principalmente, que son los tumores epiteliales y los no epiteliales. Los tumores epiteliales van a ser los más frecuentes, hasta en un 85 a 90%, y estos pueden ser de benignos hasta ser limítrofes principalmente. Entre ellos se encuentran los serosos, mucinosos, endometrioides, de células claras, de células transicionales o Venner, indiferenciados o mixtos. En cuanto a los no epiteliales, tenemos los de los cordones sexuales, en los cuales se encuentran los de la granulosa, de Sertoli-Leydig, los ginandroblastomas, túbulos anulares, los no clasificables. Del estroma tenemos los fibromas, los tecomas y los tecomas esclerosantes. En cuanto a los germinales, tenemos los digesminomas del seno endodérmico, los carcinomas embrionarios, coriocarcinoma, poliembrioma y teratomas. Y los mixtos tenemos los gonadoblastomas. En cuanto a los no clasificables, también se encuentran otros como los propios del ovario o secundarios y metastásicos. Es importante saber que entre más desarrollados o con más tejido tengan estos tumores, tienden a ser más malignos. Tenemos la estratificación FIGO de cáncer de ovario. Tenemos que esta se divide en 4 estadios. El estadio 1 va a ser del 1A al 1C. Tenemos que este se trata de un tumor localizado en ovario. El 1A va a ser una afección limitada en el ovario, no hay ascitis. El 1B hay afectación
ovárica bilateral, no hay ascitis, no hay tumor en la superficie externa y la cápsula está íntegra. El 1A y 1B pueden tener la cápsula rota, tener un tumor en la superficie, tener ascitis y ser positivos o negativos para los lavados peritoneales. Y el 1C siempre va a ser positivo para las células malignas en estos lavados. El estadio 2 se va a dividir igual en 1A, B, C. Aquí va a haber ya una afectación y o metástasis en el útero y o trompa. Aquí va a haber una afectación de otros órganos pélvicos y o a peritoneo. En el 2A o 2B puede haber líquido acítico y o lavados peritoneales positivos para células malignas. El estadio 3 igualmente se va a dividir en 3A, 3B, 3C. Aquí el tumor va a afectar a órganos intraperitoneales, extrapélvicos, ganglios linfáticos, retroperitoneales o inguinales y puede haber metástasis superficiales en hígado. Aquí principalmente hay una afección microscópica no visible de superficie peritoneal, no metástasis en ganglios, esto es en el 3A. En el 3B hay afección con nódulos de tamaño menor a 0 hasta 2 centímetros y ganglios negativos. Y en el 13 hay nódulos mayores a 2 centímetros y ganglios retroperitoneales y o inguinales positivos. En cuanto al estadio 4 hay una afección a órganos a distancia y o parénquima hepático y puede haber un derrame pleural positivo. En cuanto a la fisiopatología tenemos que hay una alteración de la diferenciación celular del estroma de nuestro ovario. Esta diferenciación anormal puede tener una extensión local o puede tener una diseminación por vía transcelómica a través de las correderas. ¿Esto por qué? Por una exfoliación de células malignas. Estas pues se despegan del tejido y viajan por el líquido peritoneal a través de su circulación hasta los ganglios retroperitoneales principalmente o por vía hematógena, sobre todo por medio de la vena cava. En cuanto a las manifestaciones clínicas, estas van a variar dependiendo del estadio de diagnóstico de nuestro cáncer de ovario. Tenemos que pueden ocurrir menstruaciones irregulares en etapas tempranas. Podemos palpar ovarios en mujeres donde no se deben de palpar, es decir, que tengan una edad de 3 años mayor de la menopausia. Las mujeres pueden llegar al servicio de urgencias o a primer contacto con el médico familiar por malestar pélvico abdominal. Cuando ellas reciben tratamiento por más de 2 semanas y no resuelven su problema, debemos sospechar de una alteración o una neoplasia en ovario. Entonces, pueden llegar por estos síntomas no específicos y únicamente con esto debemos de sospecharlo y realizar las pruebas complementarias para descartar este diagnóstico. Algunos de estos síntomas pueden ser la poliaquiuria, el estreñimiento, distensión abdominal, flatulencia, anorexia, plenitud postprandial y la característica pérdida de peso cuando el estadio ya es muy avanzado. Puede haber igual en estadios avanzados síndromes paraneoplásicos que se caracterizan por tromboflebitis, hipercalcemia, hipoglucemia, caquexia, incluso ya llegar en un choque hipovolémico o una coagulación intravascular diseminada, pues ya con datos que corren riesgo la vida de estas pacientes. Entonces el cuadro clínico no es característico, pero bueno, cuando ya haya una neoplasia con un gran avance en el tiempo debemos sospechar al verla con caquexia, con ascitis. Recordemos que esta ascitis tiene que ver mucho con la fisiopatología, con la diseminación de estas células malignas que llegan hasta el líquido peritoneal y tiende a acumularse, ¿no? en el espacio subdiafragmático y en las correderas. También por medio de los estudios de imagen o al palpar a nuestra paciente tenemos la masa ya sea bilateral o unilateral anexial y bueno, ya en una exploración podemos ver algún tumor pélvico ya con una exploración pues armada. Este cuadro es muy importante ya que nos habla sobre las características de los tumores y que nos hacen sospechar si es benigno o maligno.
Por ejemplo, cuando tenemos un tumor unilateral debemos pensar mayormente que es benigno. Cuando es bilateral, en maligno. Cuando su contenido es quístico, en benigno. Cuando es sólido, en maligno. Cuando es móvil, en benigno. Cuando se mantiene fijo a los otros tejidos, es maligno. Cuando tiene bordes regulares o irregulares más bien, es maligno. Cuando su consistencia o en el ultrasonido es liso, debemos sospechar que es benigno. Cuando este acumula ascitis, podemos sospechar en malignidad. Cuando hay nódulos en fondo de saco o ganglios, podemos también sospechar en malignidad. Y cuando también tiene un índice de crecimiento rápido. Para el diagnóstico tenemos entonces que va a ser clínico. Este nos va a hacer sospechar de la patología con la exploración abdominal y podemos hacer una exploración vaginal, ya sea con especuloscopía o haciendo un tacto vaginal de manera bimanual. También podemos hacer un tacto rectal para descartar que ya estén tomados los anexos y otros tejidos adyacentes. Podemos hacer un ultrasonido, se recomienda en la bibliografía que este sea de forma endovaginal para poder visualizar de mejor manera los ovarios o los tumores que se encuentren allí y no nos obstruyan la masa grasa, las asas intestinales dilatadas por gas, por materia fecal, etc. Entonces se opta por el endovaginal. En cuanto a los marcadores tumorales, el de elección va a ser el CA125. Este va a ser mayor al 50% positivo en etapa 1 y hasta en un 90% en etapa clínica 2 y 4. Tiene una sensibilidad de 58% y especificidad de 97 hasta 99%. Otros marcadores que pueden usarse son el alfa-fetoproteína, la hormona coriónica, gonadotropina coriónica humana, el CA199. En cuanto a otros estudios complementarios que se pueden realizar, y esto principalmente para descartar metástasis a otros órganos, son la radiografía de tórax, de abdomen, la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética. Y para también, si no nos da un diagnóstico concluyente en los estudios de imagen, se hace una LAPE exploratoria para también tratarse ese problema. Se saca el tumor y dependiendo puede ser por hallazgo o por corroboración, ¿no? Ya tenemos la sospecha de la clínica, entonces se corrobora con la laparoscopia. Y este diagnóstico se confirma pues de manera quirúrgica, ya extrayendo esta masa, este tumor de ovario. En cuanto al ultrasonido, tenemos criterios de malignidad para evaluar un quiste, un tumor. Tenemos que este tiene que tener una cápsula engrosada. Si se encuentra vascularizada, debemos de sospechar de un tumor maligno. También si contiene tabiques y vascularización en estos mismos. También cuando hay vegetaciones en su superficie y cuando se trata de materia o masa sólida. En cuanto al tratamiento y el control, este va a depender de la edad de la paciente, de si se encuentra en malignidad, benignidad esta tumoración y también del tamaño del tumor. Los tratamientos pues son exéresis de la tumoración. Cuando hay malignidad se tiene que optar por una histerectomía total abdominal y cuando ya estén comprometidos los órganos adyacentes se tiene que hacer una cirugía ampliada llevándose ganglios, contenido peritoneal, resección intestinal. También el oncólogo, el gineco-oncólogo va a evaluar si se realiza quimioterapia o radioterapia dependiendo de las zonas afectadas y el reporte histopatológico. Y el seguimiento también va a ser de acuerdo a este último. Se van a hacer seguimientos de 3 a 6 meses por medio de la consulta externa. Continuamos con displasias cervicales y cáncer cervicouterino.
El cáncer cervicouterino es el cáncer del cuello del útero. Este va a ser la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres en México. Primero está el cáncer de mama. Va a ser la primera causa de muerte de mujeres entre 40 y 50 años de edad. Y ocupa el tercer lugar en mortalidad en cáncer de la población en general. Este cáncer es totalmente prevenible a diferencia de los otros. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos que es el inicio de una vida sexual temprana, un gran número de parejas sexuales, tabaquismo positivo, infección por VPH o infección recurrente por VPH, historial de enfermedades de transmisión sexual, verrugas genitales, Papa Nicolaus anormales, más de 2 o 3 se considera ya factor de riesgo para el VPH y para tener alguna neoplasia cervical. También el consumo de hormonales orales y el estado inmunológico suprimido. Vamos a hablar sobre el virus de papiloma humano. Es un virus DNA perteneciente a la familia de los Papillomaviridae. Existen más de 200 serotipos y recordemos que este mide aproximadamente 50 micras y se replica intracelularmente. La Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer considera de alto riesgo los tipos 16 y 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 y 66. Y de bajo riesgo los tipos 6 y 11 principalmente. Recordemos y tengamos muy en cuenta que el 16 y 18 son el 70% causantes del cáncer cervicouterino. El 16 es el causante del cáncer anal y la infección por VPH también puede causar no solo cáncer cervicouterino, sino también cáncer de vagina, de pene, de vulva, infecciones en la garganta, en el paladar blando, base de la lengua y en las amígdalas. Y bueno, aquí tenemos una imagen del ciclo de vida del virus de papiloma humano en el cervix. Esta imagen representa esa línea blanca, el canal cervical, y tenemos las diferentes capas de células cervicales. Tenemos la capa escamosa madura, que es la más externa, la capa escamosa, que es la que sigue, las células parabasales y las basales, y al final la membrana basal. Tenemos que las partículas del virus van a ensamblarse y el virus se va a liberar en las células, principalmente estas escamosas, y en la zona de transformación, que es la preferida para este virus. Entonces aquí se le va a denominar una infección productiva porque este se va a estar replicando constantemente. El virus va a utilizar estas células del huésped para replicar su ADN y expresar sus proteínas codificadas, lo que va a ocasionar una modificación en los núcleos de las células entre las células escamosas y parabasales. Una vez llegando a la capa basal, el epitelio cervical va a tener cambios en la nueva síntesis de las nuevas células. Entonces ya va a tener una atipia estas células. Este virus de papiloma usa la maquinaria biosintética de la célula. Entonces esta replicación empieza a fallar y va a tener alteraciones en su morfología estas células. Y tenemos aquí otra imagen con la introducción del virus al epitelio. Vemos cómo van cambiando estas células conforme va aumentando la profundidad de la infección del virus. Empieza a haber una irregularidad en la integridad del DNA. Y vemos ya las alteraciones, ¿no? Que en una neoplasia NIC2, 3, cáncer, ya totalmente se encuentran desfiguradas estas células. En los cambios histológicos se puede ver una neoplasia intraepitelial cervical, la cual consta de una morfología siguiente. Hay un agrandamiento nuclear, hay una hipercromasia,
hay gránulos de cromatina y el tamaño y forma de los núcleos va a aumentar, como lo vemos aquí en la imagen. En un epitelio normal se ve rosita, se ve pequeño los núcleos, se ven uniformes. Conforme avanzan las neoplasias intraepiteliales, estos núcleos estos núcleos se van deformando y estos pigmentos se van marcando más y las células se van deformando hasta hacerse de una morfología totalmente diferente a las del epitelio normal. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que, como en todas las neoplasias, no hay síntomas en las etapas iniciales, pero bueno, podemos sospecharlo cuando tenemos a una paciente con sangrado intermenstrual, sangrado poscoital, cuando a veces tienen dispareunia, hay sangrado en mujeres posmenopáusicas, hay aspecto anormal del cervix, en una especuloscopía, cuando hay descarga vaginal frecuente, maloliente y de color sanguinolento, cuando hay dolor pélvico, cuando hay disuria, hematuria y constipación. Cuando hay estos tres últimos síntomas es porque ya hablamos de un proceso muy avanzado de cáncer. Entonces esto es lo que nos causa. Entonces el diagnóstico, primero vamos a hacer la historia clínica para identificar los factores de riesgo que ya les habíamos comentado. El Papa Nicolau se va a realizar una clasificación de esta citología por el sistema Bethesda, que ahorita se los voy a comentar. El médico ginecólogo colposcopista debe de hacer una colposcopía al sospechar de alguna anormalidad endocervical o en el cervical, y va a ser una prueba con ácido acético, el cual se muestra en la primera figura hacia su izquierda. Este manchado blanco es una prueba positiva por lesión de virus de papiloma humano, y se puede hacer también una prueba de Schiller, que es con Lugol. Aquí es al contrario, en lugar de pintarse todo el cuellito como se ve en la foto, todo lo oscuro es sano y esa mancha blanca como amarillenta es una prueba positiva de Schiller para BPH. Se pueden hacer pruebas de biología molecular para ver los serotipos virales, principalmente para descartar una lesión de alto grado, una lesión intraepitelial por virus de papiloma humano de alto grado. No se hace frecuentemente en nuestro sistema hospitalario, ya que son muy costosas. Las mujeres que luego llegan a traer estas pruebas son externas y pues no cambia mucho esta realización de este estudio. Y bueno, ya cuando se hace la colposcopía, el médico puede hacer una biopsia que nos va a dar el diagnóstico de certeza, nos va a dar el estado histopatológico del cuello uterino de nuestra paciente. Y esta biopsia se puede hacer por una pinza de sacabocados, por un cono, por una biopsia con aspiración por aguja fina, un curetaje endocervical. Y bueno, la colposcopía que nos va a arrojar si este estudio es adecuado o inadecuado. Nos va a dar pauta para la visualización de la unión escamosa o escamocolumnar y la zona de transformación, que es donde generalmente se aloja el virus. Nos va a dar también el tamaño de las lesiones y la forma, como vemos en esta imagen. Aquí alrededor del orificio endocervical se encuentra la zona de transformación, y aquí vemos estas lesiones acetoblancas, que son características de lesiones de BPH. Se ven varias, principalmente en el labio anterior de la paciente. Para la clasificación del sistema Bethesda tenemos la clasificación en dos, que es lesión escamosa intraepitelial de bajo grado y de alto grado. En la primera tenemos como cambios atípicos que se restringen a las capas superficiales y se incluyen la displasia leve o NIC1. Y en la de alto grado tenemos que los cambios celulares van a abarcar 2/3 o más del espesor de nuestro epitelio escamoso, y se va a clasificar ya como una displasia moderada, grave o cáncer in situ, que es el equivalente a NIC2 y 3.
Aquí tenemos una tabla con imágenes representativas. Tenemos que la NIC1 o displasia leve va a ser una alteración con células con diferenciación y va a afectar un tercio inferior del epitelio escamoso. El 60% va a regresar a la normalidad luego de un tratamiento y el 20% va a progresar a una lesión pues, de mayor malignidad. El 20% va a permanecer estable a lo largo del tiempo. En el NIC2 o displasia moderada tenemos las células indiferenciadas, va a afectar 2/3 inferiores del epitelio, el 50% va a regresar a la normalidad luego del tratamiento y el 50% va a progresar a una lesión de mayor malignidad. El NIC3 va a ser la displasia grave o el carcinoma in situ. Aquí va a haber células indiferenciadas que pueden afectar más de 2/3 inferiores del epitelio. Ninguno de estos epitelios va a regresar a la normalidad y entre el 80 y 100% va a progresar a cáncer invasor. Se trata como un carcinoma in situ. Y aquí pues vemos la imagen con estas alteraciones. Entonces tenemos este pequeño diagrama con aquí el inicio sobre la infección inicial de BPH. Debemos de dar seguimiento en un año. Si esta infección persiste, tenemos que puede quedarse en un NIC1, el cual puede aclararse o desaparecer esta infección más o menos en un poco más de 2 años. Si esta infección permanece en NIC2 o 3 mayor a 7 hasta 15 años, puede y tiene alta probabilidad, ya vimos que entre 80 a 100% del NIC3 a progresar a un cáncer cervicouterino. Finalmente, el tratamiento. Las lesiones de bajo grado se van a mantener bajo vigilancia con el colposcopio, el especialista y un estudio citológico cada 6 meses. Después de 2 resultados negativos, podemos citar a nuestra paciente anualmente. Y en las lesiones severas de alto grado, estas deben de ser tratadas por el especialista con tratamientos que se realizan en el consultorio para destruir o remover los tejidos, como son la ablación y la excisión. La ablación es la retirada total del tejido y la excisión es el retiro parcial de este. Tenemos que este tratamiento va a depender de la etapa de diagnóstico, del tamaño de nuestra lesión, la edad de la paciente y el estado de salud de la misma. A continuación les voy a mostrar algunas imágenes de los tratamientos más comúnmente utilizados por los colposcopistas. Aquí está el tratamiento de crioterapia. Este se utiliza mayormente cuando se trata de úlceras cervicales. Tenemos la electrocirugía, con la cual se hacen los conos con estos instrumentos especiales que tienen un pequeño alambre, el cual por medio de la electricidad cortan y fulguran al mismo tiempo la lesión. Este se hace cuando también se quiere tomar una biopsia de mayor tamaño, al mismo tiempo de ser diagnóstico, también es una medida de tratamiento. Tenemos la cirugía cervical por medio de láser, la cual pues no se hace comúnmente, ya que tiende a ser muy costosa. Tenemos la esferólisis, este igual actúa por medio de electricidad y aquí se queman o se electrofulguran las lesiones para eliminar estas del cuello y del área cervical. Cuando ya se trata de un NIC3 o un cáncer in situ, se opta por la histerectomía, la cual puede ser parcial, total o radical. La total puede ser por vía abdominal o vía vaginal. Cuando ya hay una afectación a órganos adyacentes, se realiza la radical. Finalmente, en la prevención debemos fomentar la realización del Papá Nicolau a las mujeres de forma anual con vida sexual activa. Debemos de promover el uso de ácido fólico en tiempo prolongado cuando ya haya sido diagnosticada una lesión intraepitelial de bajo grado.
tenemos que fomentar el uso de preservativo o condón. Cuando una mujer llega a la colposcopía usando DIU, este se le retira para disminuir el riesgo de infecciones recurrentes. Se tiene que hacer énfasis en la suspensión definitiva del tabaquismo a estas pacientes, ya que se ha encontrado una gran relación de asociación con el cáncer cervicouterino y el alto índice tabáquico. Se le tiene que recomendar a la paciente que duerma al menos 6 horas al día, que coma sano, que haga ejercicio diario, al menos 40 minutos al día de caminata, y que controle adecuadamente el estrés. Igual si tiene alguna enfermedad, que ésta la pueda controlar, principalmente una enfermedad de tipo de supresión del sistema inmune, para que pueda llevar una vida más tranquila y no tenga riesgo de contraer este virus y desarrollar cáncer cervicouterino. Por mi parte es todo y continuamos con las siguientes patologías tumorales ginecológicas. Buenos días, compañeros, mi nombre es Tania Denise Malo Isidoro, integrante del equipo 4, y vamos a continuar con tumores benignos y malignos de mama. Para poder hablar de los tumores benignos de mama, es importante primero dar la definición de patología mamaria benigna, que es un grupo de alteraciones en el tejido mamario, las cuales no tienen la capacidad de diseminarse. Sin embargo, sí puede elevar el riesgo de patología mamaria maligna, y estos responden a mecanismos de tipo hormonal, a factores externos como son los hábitos nutricionales y el estilo de vida, creando un grupo así de signos y síntomas que se van a manifestar por dolor mamario, masas, nodularidad, turgencia, irritabilidad, secreción y descarga del pezón. Cabe mencionar que la secreción es una secreción blanquecina o es hialina o de tipo seroso, pero no sanguinolenta, que más adelante ya vamos a ver de qué se caracteriza o de a quién pertenece esta secreción con sangre. Como ya lo había comentado la doctora Pérez, tumor es toda masa de tejido nuevo sin función fisiológica. Un tumor benigno entonces se va a caracterizar porque su evolución no va a terminar con la vida de la paciente, crece rechazando los tejidos y la extirpación va a ser curativa. Bueno, esta es una clasificación de los tumores benignos. Vamos a poder clasificarlos en dos grandes grupos, los que provienen del mesodermo y los provenientes del tejido epitelial. Los de origen mesodérmico, vamos a encontrar los de tejido adiposo, que es el lipoma, xantoma, de tejido conectivo, el proveniente de vasos, angioma, linfangioma, de nervios, de músculos, de esqueleto como el condroma u osteoma, y el que es mixto, que nos puede dar de origen adiposo vascular o fibroadenoma con un lipoma. Y como lo había mencionado, de tejido epitelial es el quiste dermoides y adenomas de las glándulas sudoríparas. El fibroadenoma mamario va a tener tres variantes. Uno de ellos es el fibroadenoma juvenil o gigante, que va a tener como característica un rápido crecimiento. En comparación al fibroadenoma clásico, este va a adquirir un tamaño de hasta 8 centímetros.
Segundo lugar, tenemos al fibroadenoma tubular, que se caracteriza por tener más un componente epitelial o tubular que fibroso y es poco frecuente. Y el otro es el fibroadenoma de la lactancia, que es similar al fibroadenoma tubular. Sin embargo, este se va a relacionar al inicio o al término de la lactancia y también es poco frecuente. En cuanto a la exploración física, artículos y la guía de práctica clínica refiere que se puede diagnosticar por palpación, que el diagnóstico es muy clínico, casi en un 100% de los casos se puede tener la certeza que es un fibroadenoma mamario, ya que como habíamos hablado de sus características, está liso, ovoideo, es homogéneo y se encuentra encapsulado. En cuanto al diagnóstico, pues vamos a tener las pruebas de imagen, la mamografía o ecografía. Estos se van a realizar en caso de que haya dudas tras la palpación. Y pues el diagnóstico definitivo va a ser el histológico, ya sea que se realice por una punción con aspiración y se realice una biopsia. Ahora que estamos rotando en el consultorio de ginecología, yo he visto cómo se realizan estas aspiraciones con aguja gruesa. Yo me la imaginaba diferente y no, es muy sencilla de realizar, y con esto se puede mandar a hacer una citología cuando existe alguna duda del diagnóstico. Comúnmente se les manda a las personas que llegan con algún tipo de secreción del pezón. Se manda a estudiar esa secreción para poder darle seguimiento. Y no es más complejo que se toma una jeringa, comúnmente la utilizan una de 10 centímetros, le colocan una aguja de las que se utilizan para punción y con eso se realiza la punción y aspiración. Bueno, y aquí tenemos al fibroadenoma mamario. Como habíamos dicho, aquí podemos observar los bordes, está bien delimitado, tiene un color blanco grisáceo, está encapsulado y aquí así es como se ve en la mastografía. En cuanto al tratamiento, puede ser conservador y más observación o bien quirúrgico. ¿Cuándo vamos a decidir que es conservador? Cuando nuestros pacientes tengan menos de 25 años y el tamaño sea de 2 a 3 centímetros. Y vamos a decidir una extirpación o un tratamiento quirúrgico en pacientes que sean mayores de 35 años o bien que el tamaño sea mayor a 3 centímetros. Y comúnmente el tratamiento quirúrgico se realiza con una incisión debajo de la areola o del pezón, dejando una cicatriz muy fina. El otro tumor benigno es el tumor filoides. Anteriormente se conocía como cistosarcoma, porque en algunas formas clínicas evolucionaba a carcinoma. El nombre de filoides se debe a que el corte es similar al de una cebolla, es decir, se ve como si fueran muchas hojas. Entre un 20 y un 50% va a presentar recidivas locales, por eso la resección va a ser importante que se haga con márgenes amplios. Las características del tumor filoide es menos frecuente que el fibroadenoma, la edad media de aparición es a los 45 años, presenta una cápsula y está bien delimitado, y se encuentra formado solamente por un tejido fibroso. Y en comparación con el fibroadenoma, estos alcanzan un tamaño de hasta 30 centímetros. Este tumor se puede clasificar en benignos, limítrofes y malignos. Benignos comúnmente son el 60% y el tratamiento va a ser mediante nucleación, ya que se encuentra bien delimitado. Limítrofes se presenta en un 15%. Estos tienen un mayor potencial de recurrencia local y igual el margen se realiza a 2 centímetros. Y los malignos tienen el 25% y estos sí deben resecarse como un cáncer, ya que el riesgo aumenta para el desarrollo de una patología mamaria maligna.
En cuanto al tratamiento, pues los pasos van a ser se realiza una inspección, se realiza una mamografía y si se valora si se debe retirar quirúrgicamente. Como el tumor no tiene componente glandular tras resecarlo, pues la mama va a quedar totalmente normal, ya que dijimos que su componente va a ser más fibroso. Y aquí es como si extirpáramos un cuerpo extraño, es decir, no quedan deformidades. Los resultados tras la cirugía, pues sí, hay recidivas locales y metástasis. En el tipo benigno, la recidiva es del 8% y un 2% de metástasis. En los tumores limítrofes existe un 29% de recidiva y metástasis en un 9%, y los malignos tienen un 36% de recidiva local con una metástasis del 23%. El otro tumor mamario benigno es el papiloma intraductal. Este es poco frecuente. Pueden ser únicos o múltiples. El papiloma intraductal único es solitario y se encuentra en el interior de un galactóforo terminal. Y los múltiples pues se van a encontrar esparcidos, ¿no? Aquí tenemos una mastografía y podemos observar el papiloma intraductal múltiple. Comúnmente el 20% tiene una secreción sanguinolenta espontánea. Es lo que llama la atención en las pacientes, porque comúnmente la secreción serosanguinolenta se piensa en un cáncer mamario de tipo invasor. Sin embargo, es importante por ello realizar la mastografía para poder también tener datos clínicos y radiológicos para poder realizar el diagnóstico. Y pues en la mastografía vamos a observar microcalcificaciones o masas que se van a localizar al final de los conductos galactóforos cerca de la areola. Existen otros tumores benignos que son menos frecuentes, se presentan en menos del 1%. Tenemos al armatoma, que es un tumor mamario benigno compuesto de tejido mamario normal o displásico y de tejido adiposo, fibroso, e incluye canalículos y lobulillos en distintas porciones. Aquí tenemos una imagen macroscópica de la pieza de resección. Podemos observarla con los bordes bien definidos, tiene una apariencia similar a un tejido graso, se puede confundir o se asemeja a un lipoma. Y aquí, ¿cómo vamos a diferenciarlo de un lipoma? Pues por medio del diagnóstico por histología, donde vamos a observar un tejido lobulillar mamario envuelto de tejido maduro graso. Y esto es lo que se conoce como una mama envuelta en otra mama, ya que es tejido envuelto en más tejido. Y el lipoma de estos dos es el más frecuente, es maleable, se deja apretar ya que es grasa en comparación con el fibroadenoma, que es más consistente. Y el lipoma pues no va a degenerar a una tumoración cancerígena maligna, pero muchas veces en la consulta las mujeres acaban por retirarlo por miedo a que se convierta en un proceso maligno. Y aquí podemos observar cómo se puede ver que es una mama que envuelve a otra mama. Bien, ahora vamos a hablar de los tumores malignos de mama.
Y empezamos con este eslogan que dice: tócate para que no te toque. Es importante hacer aquí hincapié que debemos nosotros como médicos de primer contacto hacer mucho hincapié, enseñarle a nuestros pacientes cómo se deben de realizar la exploración mamaria, ya que de esto depende que si se detecta en una fase temprana, actualmente puede haber una recidiva total de un proceso maligno. Sin embargo, si dejas pasar mucho tiempo y ya van las pacientes cuando tienen datos sugestivos de un cáncer infiltrativo, es el pronóstico, pues a la sobrevida se ve disminuido. Bueno, como introducción tenemos que el cáncer de mama es una enfermedad genética que se expresa en una variedad de tumores invasores. La clasificación actual revela 18 variantes histológicas, de las cuales una sola de ellas es denominado carcinoma ductal invasor y va a representar el 75% de los casos. Ya de las 17 variantes restantes es denominadas específico, el carcinoma lubolillar invasor va a ocupar el 10%. Bueno, pues el cáncer de mama es la neoplasia más frecuente en la mujer, es la primera causa de muerte por cáncer en la población femenina y en los últimos años se ha observado un incremento de la incidencia, al contrario de lo que nosotros esperaríamos, y esto es debido a que existen notables progresos en la calidad diagnóstica y terapéutica. Y pues la probabilidad de que una mujer adquiera un cáncer de mama al cumplir los 85 años de edad se aproxima a un 13%. Es decir, una de cada 8 mujeres a esa edad va a desarrollar un cáncer de mama. Aquí podemos observar una gráfica en la que se nombran la prevalencia de los tumores. Como habíamos dicho, el tumor, el carcinoma ductal infiltrante ocupa el 75%, seguido del carcinoma lobulillar invasor. Ellos dos nos dan un 85%. El resto sigue un componente tubular, el carcinoma mucoso, carcinoma medular, el carcinoma invasor micropapilar, tenemos también el carcinoma papilar invasor y el carcinoma metaplásico, cada uno de ellos con 1%. Y ya todos estos componen el 3% de la prevalencia. En ellos tenemos el carcinoma cribiforme invasor, los tumores neuroendocrinos, carcinoma apócrino, carcinoma rico en lípidos, el carcinoma secretor, carcinoma oncocítico, el carcinoma adenoide quístico, el carcinoma de células acinales, el carcinoma rico en glucógeno de células claras y el carcinoma sebáceo. En cuanto a los factores de riesgo, vamos a poder dividirlos en biológicos, iatrógenos o ambientales, los reproductivos y los que tienen que ver con el estilo de vida. En cuanto a los biológicos, tenemos que es en sexo femenino. Sin embargo, hay reportes de patología mamaria en el sexo masculino. Esto se debe a que también tienen glándula mamaria en menor cantidad, pero también está presente. En cuanto a la edad, pues a más edad va a ser más el riesgo de desarrollar una patología mamaria. Es inusual antes de los 35 años, pero el pico de incidencia va a ser entre los 60 y los 74 años, posterior disminuye. En la raza es menos común en mujeres afroamericanas, asiáticas e hispánicas que en mujeres blancas. La historia familiar. Las mujeres con historia familiar de carcinoma de mama van a tener más riesgo de desarrollar un carcinoma ductal in situ. La predisposición genética. Las mujeres con mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2 pues van a tener más riesgo a desarrollar el carcinoma. La densidad de la mama, este es un factor de riesgo discutido, ya que algunos autores sustentan que las mujeres con densidad aumentada tienen más riesgo de desarrollar la neoplasia.
En cuanto a los iatrogénicos o ambientales, tenemos radiaciones ionizantes en tórax, también es un punto discutido, ya que muchos dicen que tendrían que ser muchas radiaciones para poder ser un factor de riesgo. En cuanto a los reproductivos, tenemos pacientes, las nuligestas, el riesgo aumenta en mujeres sin hijos que en pacientes que tienen ya un hijo. Y el riesgo va a aumentar también si la mujer tenía una edad avanzada en el primer parto. En cuanto al estilo de vida, pues es una dieta rica en carbohidratos, grasas, cuando hay presente obesidad, sedentarismo o el consumo de alcohol que sea mayor de 15 gramos por día y el factor de riesgo que se ve muy asociado es el tabaquismo. Bueno, aquí tenemos un cuadro que nos muestra las variantes de cáncer de mama, de patología maligna. Podemos dividirlos en 3 grandes grupos. El primero va a ser el cáncer in situ, que se va a dividir en carcinoma lobular in situ y carcinoma ductal in situ o intraductal. El carcinoma infiltrante, que representa un 80%, donde vamos a poder dividirlo en carcinoma ductal infiltrante, carcinoma lobular infiltrante y el carcinoma ducto-lobular infiltrante. Y también podemos tener una variante que sea un carcinoma in situ más un invasivo. Vamos a continuar con el carcinoma ductal in situ. Epidemiológicamente corresponde a un 90% de los carcinomas in situ de la mama. Y el riesgo de que este carcinoma, si no se trata, progrese a un carcinoma invasivo es de aproximadamente el 30% durante los 10 a 20 años posteriores al diagnóstico inicial. En cuanto a la definición, vamos a tener que es una transformación maligna de las células del epitelio ductal de la mama que va a permanecer confinado al mismo, es decir, no existe ruptura de la membrana basal. Por ello, no va a haber invasión del estroma, de los canales vasculares o de los canales linfáticos. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos que para el carcinoma ductal, uno de los principales es la edad, es decir, como ya lo habíamos comentado, es inusual antes de los 35 años y el pico de incidencia va a ser entre los 60 y 74 años. Posterior va a disminuir el riesgo. En cuanto a la raza, es más común en las mujeres blancas. La historia familiar es importante, pues las mujeres con historia familiar de carcinoma de mama van a tener más riesgo a desarrollar el carcinoma ductal in situ. En cuanto a la predisposición genética, ya habíamos dicho que las mutaciones de los genes BRCA1 o BCRA2 pues tienen mayor riesgo de desarrollar un carcinoma ductal in situ. El índice de masa corporal, el riesgo que se aumenta en una mujer nulípara en comparación a las que ya tienen un hijo, o bien también el riesgo aumenta si la mujer tiene una edad avanzada en su primer parto. Y pues en la terapia de reemplazo hormonal no se ha demostrado una asociación en los ensayos o en los estudios que se han realizado, sin embargo también se considera como un factor de riesgo, hasta que no se descarte que no lo sea. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a tener que el carcinoma ductal in situ pues no presenta síntomas especiales y en la mayoría de los pacientes va a ser un diagnóstico incidental, es decir, se estaba tomando una biopsia de la mama a causa de una lesión nodular palpable y pues se detecta que en la citología, pues en la biopsia encontramos que se trata de un carcinoma ductal que se encuentra in situ. O bien también se realiza el diagnóstico cuando un porcentaje menor de pacientes presentan una descarga sanguinolenta del pezón, se les realiza su mamografía
y ahí podemos observar las microcalcificaciones o bien cuando las alteraciones del pezón nos hacen sospechar de la enfermedad. Y aquí tenemos una imagen que es una mamografía del carcinoma ductal in situ, que el hallazgo más representativo pues son las microcalcificaciones. Y pues en cuanto al diagnóstico ya lo habíamos dicho que es incidental o bien cuando se realizaba la biopsia de un nódulo. En cuanto a las indicaciones de mastectomía y el seguimiento que se les da a estas pacientes, pues ¿cuándo se va a decir que la paciente requiere de una mastectomía radical? Cuando se va a observar calcificaciones difusas en la mamografía o hay una lesión que es multicéntrica. Cuando el área nodular sea mayor de 4 centímetros de diámetro, cuando la paciente sea de difícil seguimiento, si existe dificultad para conseguir los márgenes libres del tumor, se remueve con un margen negativo muy pequeño. La paciente no puede tratarse con radioterapia, ya que sea porque ha recibido radiación previa o por lupus eritematoso sistémico o bien cuando no hay radioterapia. Y cuando las pacientes presentan recidiva local luego de cirugía conservadora y radioterapia. Y aquí es importante mencionar que las pacientes que se trataron con cirugía conservadora se debe realizar el primer control de mastografía 6 meses después de terminar su radioterapia. Posterior, el control va a ser a los 6 meses y si este es normal, vamos a poder continuar con un control anual. Y en las pacientes que son sometidas a mastectomía, se les debe realizar control mamográfico anual de la mama contralateral y se va a recomendar la quimioprevención con el tamoxifeno por 5 años, ya que se ha visto una disminución de la recidiva local en comparación a pacientes que se les ha dado placebo. Bueno, ahora vamos a hablar del carcinoma lobulillar in situ, que junto con el carcinoma ductal constituyen el 85% de los tumores malignos de mama. Lo vamos a definir como una lesión no invasiva que se origina en los lóbulos y en los ductos terminales. En cuanto a la epidemiología, tenemos que tiene una incidencia del 0.5 al 5% de los carcinomas de mama, y aunque esta cifra puede ser mayor, pues ya que no tiene alguna manifestación clínica, pues el diagnóstico se realiza incidentalmente. En cuanto a los factores de riesgo, una historia familiar de carcinoma de mama se va a relacionar con mayor riesgo a un carcinoma lobulillar in situ, especialmente en las mujeres con varias parientes afectadas en edades tempranas. Pues ya lo habíamos mencionado que no hay manifestaciones clínicas y pues el diagnóstico es incidental. Suele realizarse al diagnosticar una biopsia de una lesión que se consideraba benigna o por un estudio histológico de microcalcificaciones por zonas de distorsión de mama o nódulos ecográficamente no definidos. Y pues refería que en muy pocos casos se presentan nódulos palpables. Y en cuanto al tratamiento, vamos a tener que el carcinoma lobulillar in situ tiende a ser multifocal y bilateral. Entonces una resección local amplia no va a solucionar y una mastectomía tampoco va a solucionar, ya que es multifocal y aparte bilateral. Entonces, la terapia se debe seleccionar de acuerdo a las características clínicas de cada paciente. Bueno, ahora vamos a hablar del carcinoma ductal infiltrante, que se va a definir como aquel que va a invadir más allá de la membrana basal y que se introduce en el estroma mamario, desde donde puede llegar a invadir los vasos sanguíneos, los ganglios linfáticos regionales y a distancia.
Entre los tipos histológicos de carcinoma de mama se vamos a tener el ductal en 79%, lobulillar 10%, el carcinoma tubular en un 6%, mucinoso en 2%, medular 2%, papilar y metaplásico 1%. Bueno, ¿y cuándo vamos a sospechar de este cáncer infiltrante? Cuando tengamos una masa con bordes irregulares que se encuentra adherida a los planos profundos, tanto en la mama como en la axila, cuando hay secreción del pezón sin masa dominante que persiste y que es reproducible el examen espontáneo del conducto unilateral. Cuando hay sospecha clínica de cáncer de mama inflamatorio, los senos se encuentran enrojecidos, inflamados, calientes. Otros síntomas son ardor, dolor, aumento del tamaño del seno, sensibilidad o pezones invertidos, engrosamiento asimétrico nodular, comúnmente mujeres menores de 30 años, sospecha de enfermedad de Payet o mujeres con diagnóstico previo de cáncer de mama. En cuanto a los signos de malignidad, vamos a tener que se presentan en la mamografía con un nódulo denso, espiculado, de contornos irregulares, con microcalcificaciones agrupadas, finas e irregulares en número superior de 6 que no se encuentran diseminadas, y con la destructuración del tejido mamario, es decir, pierde la arquitectura. Cabe mencionar que la mamografía es el método diagnóstico por imagen principal en patología mamaria y se utiliza en pacientes asintomáticas como método de screening, y en sintomáticas básicamente se realiza siempre en 2 proyecciones. También tenemos el carcinoma lobulillar infiltrante. Su frecuencia varía, ya lo habíamos dicho, del 10 al 15%. Tiende a presentarse en las mujeres ancianas. El 50% de las pacientes presentan metástasis axilares y pues son las que aumentan el número de fallecimientos. Tiene tendencia a presentar metástasis al sistema nervioso central, a tracto digestivo, a ovarios y a útero. Su aspecto clínico es variable, va desde masas de grandes porciones hasta tumores inaparentes que se manifiestan como induraciones mal definidas sin masa dominante. Y el factor pronóstico más importante está dado por el tamaño del tumor y la presencia de ganglios comprometidos. Esta es la clasificación BIRADS, donde podemos nosotros estadificar pues con las mastografías. Tenemos que un BIRADS 1 es un estadio negativo, es decir, el riesgo de cáncer es del 0%, un BIRADS 2, riesgo de cáncer 0%, y podemos encontrar solo ganglios linfáticos inflamados, intramamarios, el fibradenoma o calcificaciones benignas. Un BIRADS 3 vamos a encontrar que existe un menos de 2% del riesgo de cáncer, con nódulos bien circunscritos, asimetrías focales, microcalcificaciones puntiformes o redondeadas. Un BIRADS 4 son nódulos de contornos mal definidos, con microcalcificaciones pleomórficas, y es en un 25 a un 90% de riesgo de cáncer. Un BIRADS 5, pues ya hay nódulos estrellados, microcalcificaciones vermiculares, mayor por ciento, 90% es cáncer. Y un BIRADS 0, pues es aquel que el estudio es insuficiente para poder dar un diagnóstico, y aquí hay que apoyarnos de un ultrasonido mamario. En cuanto al tratamiento, pues el abordaje va a depender de la estadificación de la neoplasia según unos criterios establecidos, y podemos dividirlo en una enfermedad temprana, en una enfermedad localmente avanzada y en una enfermedad metastásica. En la enfermedad temprana, todos los esfuerzos van a estar enfocados en el objetivo de curación. La mayoría de los tumores son abordados quirúrgicamente posterior a los resultados anatomopatológicos, al grado histológico, si hay invasión de los vasos linfáticos y vasculares,
o cuando hay expresión del gen HER2, el índice de proliferación, pues se va a planificar un tratamiento coadyuvante con quimioterapia. En la enfermedad localmente avanzada vamos a tener que se da inicialmente una terapia con quimioterapéutica neoadyuvante con la intención de reducir el volumen tumoral para poder aumentar las posibilidades de resección seguida de una intervención quirúrgica. Y pues una enfermedad metastásica, aquí en estos casos todos los esfuerzos están enfocados en el objetivo de paliación, con la intención de aumentar la probabilidad de sobrevida y de disminuir los síntomas asociados para poder mejorar la calidad de vida. Pues bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias. Terminamos con la frase que iniciamos: tócate antes de que te toque. El último tema que veremos será acerca de los tumores de útero. Acerca de los tumores benignos, hablaremos sobre miomatosis, adenomiosis e hiperplasia endometrial. La miomatosis, o también conocida como leomiosis, son tumores benignos del músculo liso del útero que ocasionalmente malignizan en una proporción del menos del 1%. Están asociados a periodos menstruales abundantes, síntomas de compresión y dolor. Son dependientes de estrógeno y progesterona, generalmente con regresión en la menopausia. Es la anormalidad benigna uterina más frecuente que se presenta, con una incidencia alrededor del 60 hasta el 70% en las mujeres. Tiene una edad de incidencia desde los 20 hasta los 70 años, aunque generalmente se presenta entre los 35 y 54 años, siendo más frecuente en la edad de 50 años. Y suele ser la primera causa de histerectomía. Dentro de los factores de riesgo tenemos la edad, como ya les he mencionado, afroamericanas y en segundo lugar hispanas. Es menos frecuente en las mujeres de raza blanca, pacientes que son nulíparas, que tengan sobrepeso, obesidad, que tengan exposición a estrógenos, como menarca temprana, menopausia tardía, tumores ováricos productores de estrógeno e inclusive el uso de anticonceptivos hormonales combinados por largo tiempo, mayor a 5 años, y un periodo intergenésico corto y antecedentes heredofamiliares. Cabe destacar que en esta enfermedad el tabaquismo constituye un factor de protección, ya que disminuye el riesgo de presentar esta patología. Dentro de la fisiopatología se habla de la intervención de factores genéticos, epigenéticos, factores de crecimiento, citocinas y componentes de membrana extracelular, los cuales van a jugar un papel importante para el desarrollo de esta enfermedad. Dentro de los principales componentes tenemos la activina, la miostatina, los estrógenos, la progesterona e inclusive también últimos estudios se ha explicado que la testosterona también influye en este desarrollo de la enfermedad, y alteraciones en los cromosomas 6, 10, 13 y 14 y en este gen. Para clasificarlos se va a utilizar su ubicación. Se habla de miomatosis submucosos, los cuales se encuentran por debajo de la capa mucosa, es decir, están por abajo del endometrio y por lo tanto, conforme van creciendo, van deformando la serosa. A la vez, estos pueden ser sésiles o pediculados. Los intramurales están dentro de la pared muscular, pero no tienen relación con la serosa ni la mucosa. Los transmurales están en el espesor de la pared muscular y aquí sí deforman la serosa y la mucosa, y los subserosos, que están por debajo de la serosa. Otras clasificaciones hablan también de aquellos que están en la región cervical. Respecto a su tamaño, podemos dividirlo en 4 grupos. Pequeños elementos si miden menos de 2 centímetros, medianos de 2 a 6 centímetros, grandes elementos de 6 a 20 centímetros e inclusive gigantes si son mayores a 20 centímetros. Respecto al cuadro clínico, el 50% de las pacientes que tienen miomatosis son asintomáticas.
Sin embargo, aquellas que presentan sintomatología, lo más característico es que presenten sangrado uterino normal hasta en un 21.4%, síntomas de compresión como distensión abdominal, constipación, dolor pélvico en el 33%, dispaurenia, infertilidad e inclusive si el tamaño es considerable pueden causar hidronefrosis. Para el diagnóstico, dentro de la exploración física se va a realizar un tacto bimanual, aunque este solamente nos va a servir si los miomas miden más de 5 centímetros. Para eso nos vamos a ayudar de estudios de gabinete como es el ultrasonido abdominal o transvaginal, el cual tiene una sensibilidad del 85% para miomas mayores a 3 centímetros, y se va a utilizar la histeroscopia para aquellos de pequeños elementos, e inclusive se habla de la buena eficacia de la resonancia magnética, y siempre que una paciente se le diagnostique con miomatosis, se recomienda que se haga una biopsia a partir de mujeres de 35 años. Respecto al tratamiento, tenemos a los análogos de la hormona liberadora de gonadotropinas, los cuales van a reducir significativamente el tamaño hasta en un 35-60%, pero es importante recordar que estos no se deben de dar por más de 6 meses. La medroxiprogesterona solamente se va a utilizar en pacientes perimenopáusicas y hay que recordar que esto solamente nos va a ayudar para disminuir el sangrado. Y por último, el DIU hormonal con progestágenos, los cuales van a reducir aún más el sangrado y se suelen usar para pacientes con alto riesgo quirúrgico. Respecto a la cirugía, hay diferentes tipos que se pueden utilizar. La miomectomía en aquellas pacientes que tengan paridad insatisfecha o quieran conservar el útero. La histerectomía para pacientes con paridad satisfecha. Y también hay otra técnica que es la embolización de la arteria uterina, pero esto solamente va a ser en casos seleccionados. Respecto a la referencia, hay que recordar que nosotros como primer nivel debemos de enviar a segundo nivel a aquellas mujeres con sospecha de miomatosis uterina. Y para esto siempre se nos va a pedir diferentes criterios o estudios para envío. Y ellos son el Papanicolau citología vaginal, el ultrasonido pélvico o transvaginal, una biometría hemática completa, tiempos de coagulación, una prueba de gonadotropina coriónica humana en su fracción beta para descartar embarazo, y vigilancia nosotros les daremos cada 6 a 12 meses. Y respecto a la incapacidad, esta va a depender del tratamiento quirúrgico que se le vaya a dar a la paciente. Si se realiza miomectomía abdominal o laparoscópica o histerectomía laparoscópica, se le va a dar 14 días de incapacidad. En miomectomía histeroscópica son 7 días. Y si se realiza una histerectomía abdominal o vaginal, son 21 días de incapacidad. Respecto a la adenomiosis, esta es una enfermedad que se describe como la existencia de glándulas y estroma endometrial en el espesor del miometrio, junto con hiperplasia e hipertrofia de fibras musculares lisas del endometrio. Tiene una incidencia del 20 al 30% en mujeres y se presenta generalmente en pacientes perimenopáusicas alrededor de los 40-50 años. Sin embargo, el diagnóstico es difícil y está subdiagnosticado, y se estima que puede llegar a alcanzar una incidencia de hasta el 70%. Dentro de los factores de riesgo tenemos exposición a estrógenos, sobrepeso, obesidad, el uso de tamoxifeno, multiparidad, cirugía uterina previa y una endometriosis. Como vemos, la exposición a estrógenos se relaciona con menarcas tempranas y menopausias tardías, e inclusive el uso de terapia hormonal sin oposición de progesterona. Respecto a la fisiopatología, hay diversas teorías, principalmente dos. Una que es la invaginación del endometrio, esto causado por un trauma endometrial durante alguna cirugía, que más la presencia de una alteración en la inmunidad y el hiperestrogenismo va a causar esta formación de la enfermedad. Y también otra teoría
es la metaplasia de nuevo a partir de células embriológicas müllerianas pluripotenciales. Sin embargo, aún la fisiopatología exacta es desconocida. Dentro del cuadro clínico tenemos que 30% de las pacientes son asintomáticas y lo más común es que cursen con dolor pélvico, dismenorrea, dispauremia, sangrado uterino anormal e infertilidad. Dentro del diagnóstico y el tratamiento, el principal y más económico que se utiliza es la ecografía transvaginal con Doppler, la cual ha dado resultados bastante buenos. En caso de no ser útil, se utiliza la resonancia magnética, pero aunque por los altos costos, pues no se llega a utilizar tanto. Y otro tipo de diagnóstico es la histeroscopía. Y también dentro del tratamiento, pues la colocación de un DIU hormonal, progestágenos, análogos de la hormona liberadora de gonadotropinas, y la ablación por ultrasonido focalizado guiado. En la hiperplasia endometrial, esta es una proliferación anormal de glándulas del endometrio, tanto en su tamaño como en su forma, y es secundario una excesiva exposición a estrógenos sin que exista oposición a su efecto proliferativo, es decir, sin que haya efecto de oposición por la progesterona. Dentro de la epidemiología, es una enfermedad que está subdiagnosticada. Hay pocos estudios que hablen acerca de datos estadísticos y se habla que se presenta en 133 por cada 100.000 mujeres con una edad establecida entre los 50 y 54 años generalmente. Dentro de los factores de riesgo tenemos a posmenopáusicas, pacientes con obesidad, específicamente se habla de aquellas pacientes con un peso mayor a 90 kilos, mayores de 45 años, antecedente de infertilidad, nuliparidad, que tengan exposición a estrógenos, especialmente sin la oposición de progesterona, el uso de tamoxifeno, diabetes mellitus y antecedentes heredofamiliares de cáncer de endometrio o de colon. También pacientes que tengan antecedentes de periodos de anovulación, como en ovarios poliquísticos, y también en pacientes con tumores productores de estrógenos. Su clasificación siempre se va a realizar conforme a los resultados de la biopsia y se va a dividir en bajo riesgo y alto riesgo para malignidad. Dentro del bajo riesgo tenemos al simple, es el más frecuente de todos. El endometrio tiene un aspecto similar a proliferación, parece quístico y se estima que del 2 al 5% van a malignizar. En el complejo, que también es de bajo riesgo, este es menos frecuente, tiene un aspecto tortuoso o quístico y tiene una malignidad del 8% solamente. Y en aquellos de alto riesgo tenemos al atípico, este es aún menos frecuente. Lo característico es que las citologías son atípicas, hay un desorden epitelial de formas irregulares y el 30% tienden a malignizar, por esto es que se clasifica como alto riesgo. Dentro del cuadro clínico, generalmente las mujeres son asintomáticas. Si llegan a presentar algún dato, es el sangrado uterino anormal, pero generalmente cursan sin alguna sintomatología. Dentro del diagnóstico tenemos el ultrasonido transvaginal, el cual nos va a reportar una línea endometrial mayor a 10 milímetros. Y se tiene que realizar una citología endometrial y una biopsia para poder tanto diagnosticar como clasificar. Y dentro del tratamiento, no hay un tratamiento dirigido a estas pacientes, solamente en aquellas pacientes posmenopáusicas se les va a dar vigilancia. En aquellas pacientes que presenten una clasificación atípica, se les puede proponer una histerectomía y en ninguno de los dos casos se va a proponer o se va a realizar una ablación endometrial. Eso no está indicado. La última parte son los tumores malignos y aquí vamos a hablar del cáncer de endometrio. El cáncer de endometrio es una neoplasia glandular maligna que se origina del endometrio y está relacionado con la estimulación estrogénica crónica de este. La mayoría son adenocarcinomas, que son células que producen y liberan moco u otros líquidos.
Es la tercera causa de cáncer en relación al área ginecológica. En el 2018 en México se reportaron 7.266 casos, esto por debajo del cáncer de mama y el cáncer cervicouterino. Su incidencia es mayor en países desarrollados y tiene un buen pronóstico con una supervivencia del 80% en etapas tempranas, y si se detecta ya en etapas tardías, su supervivencia es del 50%. Dentro de los factores de riesgo, otra vez tenemos a la terapia hormonal estrogénica sustitutiva, sin oposición con progestágenos, el antecedente de uso de tamoxifeno, nuliparidad, infertilidad, obesidad, diabetes mellitus e hipertensión arterial. También el antecedente heredofamiliar. Se estima que en las pacientes que tienen familiares de primer grado con este tipo de cáncer se aumenta el riesgo al 2.5 más veces, y si esos familiares tuvieron este diagnóstico antes de los 45 años, se aumenta de 4 a 5 veces más el riesgo. Dentro de la fisiopatología tenemos que también se va a clasificar por tipos. El tipo 1 se va a asociar con mutaciones del PTEN, de CRAS, PIK13A, y el tipo 2 con una mutación del TP53. Y aquí es importante recordar o tener en cuenta que aquellas pacientes que tengan familia con síndrome autosómico dominante de cáncer colorectal sin poliposis tienen un riesgo elevado del 40 al 60% de presentar este cáncer. Y dentro de la clasificación está dividido en tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 es el más frecuente. Se diagnostica en mujeres entre 55 y 65 años generalmente, y este se va a originar de una lesión ya precursora. Son menos agresivos, son estrógeno dependientes y están mejor diferenciados, y por lo tanto van a tener un mejor pronóstico. El tipo 2 es estrógeno independiente, se presenta en mujeres de mayor edad, y aquí lo característico, a diferencia del tipo 1, es que estas personas son delgadas, con hijos, y lo característico es que es un cáncer indiferenciado, y por lo tanto la supervivencia es al 10%, y es muy frecuente que tengan invasión extra del endometrio, como al espacio vascular y linfático. En el cuadro clínico, siempre lo más característico es el sangrado uterino anormal. Hay que sospecharlo siempre en aquellas pacientes que tengan antecedente de terapia estrogénica sin oposición, o que hayan o estén utilizando tamoxifeno, y también siempre sospechar en aquellas pacientes posmenopáusicas con sangrado uterino anormal. Entonces siempre hablamos que sangrado uterino anormal en posmenopáusicas es cáncer hasta demostrar lo contrario. En aquellas pacientes en las que sospechamos de esta patología, se puede realizar un ultrasonido vaginal siempre y cuando el peso sea menor a 90 kilos, tengan una edad mayor a 45 años y tengan ya un antecedente de hiperplasia atípica. Esto es como algún tamizaje que se puede realizar. Y dentro del diagnóstico, pues hay que tener un diagnóstico histológico con una biopsia endometrial, que se puede realizar de forma ambulatoria con un legrado uterino fraccionado o inclusive con una histeroscopía. Y como les comentaba, pues siempre hay que tener en cuenta que las personas con familias con síndrome de cáncer colorectal hereditario no polipósico, hay que realizarles una pesquisa. Otros estudios que se pueden realizar, pero esto solamente para pacientes con enfermedad extrauterina, es una tomografía, resonancia, urografía excretora, cistoscopía y una rectosigmoidoscopía. Y el marcador tumoral CA125 no es diagnóstico y solamente nos va a servir para dar un seguimiento y cómo es que evoluciona o responde al tratamiento a la paciente. El tratamiento quirúrgico va a depender del estadio en que se clasifique
a la paciente y generalmente se les realiza un lavado peritoneal, histerectomía extrafacial, salpingo-oferectomía bilateral, linfadenectomía pélvica bilateral y paraórtica. Y pues nos va a ayudar para estadificar y para realizar un tratamiento primario. En aquellas pacientes que no sean candidatas a cirugía o que requieran de un tratamiento adyuvante, se va a realizar radioterapia, braquiterapia y teleterapia. Y bueno, la incapacidad también va a depender de diversos factores. En aquellas con biopsia ambulatoria no van a requerir incapacidad. Si se les realizó biopsia con dilatación y lagrado son 3 días. Y en aquellas con la parotomía completa se les da incapacidad por 28 días. En las pacientes que llevan un tratamiento adyuvante, siempre se va a individualizar porque no hay un estimado de días de incapacidad, siempre hay que individualizar cada caso.